La inflación es el peor enemigo del valor del dinero en el tiempo. Por ello, protegerlo de ella es prioridad y las tasas de interés que ofrecen muy diversos instrumentos pueden jugar en nuestro favor, pero solo podemos conocer de sus condiciones y riesgos de la mano de un experto como lo es el maestro Luis González, director de inversiones de Franklin Templeton, y a quien usted ya conoce. Muy buenas noches, Luis. Doctor Raimundo, buenas noches. Te agradezco muchísimo la generosidad de tu tiempo y bueno, pues sí, la inflación 7.34% y mañana será anunciado el nuevo nivel de inflación y oímos del alza en las tasas de interés, sobre todo en materia de nuestras deudas, pero hay también aumento de tasas al ahorro y estas van en paralelo a la inflación o no los hay en el mercado. Ujú. Sí, a ver, el trabajo que ha hecho el Banco de México subiendo tasas, probablemente este jueves que viene, es decir, pasado mañana, veamos un incremento de 50 puntos base, es decir, 0.5% en la tasa de interés para llevarla de 5.50 a 6. Eso definitivamente va a ayudar al ahorrador, ¿no? Vamos a ver, lo que esperamos este año es inflación bajando de máximos. Probablemente tarde un poquito más, el primer trimestre probablemente haya algunas presiones de inflación, pero después vamos a ver inflaciones bajando para terminar el año alrededor del 4,5%, y probablemente Banjico con tasas mucho más altas, ¿no? Aquí, a ver, aquí la verdad es que los analistas están por todos lados, algunos piensan que va a subir 1%, 1,5%, la verdad es que hay poca visibilidad de lo que podría llegar a ser Banjico, pero digamos que en promedio se espera que suba entre 1 y 1,5%, ¿no? Por lo que para cierre de año, pues igual y podríamos ver tasas de Banjico entre 6,5 y 7%, lo cual pues sí te lleva una tasa real, es decir, una tasa después de inflación positiva, ¿no? Esto definitivamente va a ayudar al ahorrador a no perder poder adquisitivo, ¿no? El poder adquisitivo que se perdió el año pasado porque sí había tasas reales negativas, inflaciones como usted decía de 7,3% con tasas abajo del 5, ¿no? Entonces, este año vamos a verlo al revés. Yo creo que vamos a ver inflaciones a la baja y tasas por encima de inflación, ¿no? ¿Qué instrumentos tiene el ahorrador tradicional, mi querido Luis, para enfrentar a la inflación? Hay varios instrumentos. A ver, creo que el plan que hace el gobierno, digo, es plan transeccional, no tiene nada que ver con este gobierno ni con el anterior, de abrir al público inversionista o al público ahorrador esta herramienta que se llama CETES Directo. Creo que es bastante bueno, ¿no? Te da la oportunidad de invertir en prácticamente cualquier instrumento que emite el gobierno y con tasas bastante atractivas, tasas que no se consiguen siendo un ahorrador pequeño. Obviamente después puedes obtener un poco más de escala, invertir en fondos en fondos mutuos o en sociedades de inversión en México, ya sea de renta fija, renta variable. Hay bastantes opciones en el mercado mexicano para cuidar que nuestro dinero no se lo coma la inflación, ¿no? Estos instrumentos entonces que están también indexados a la inflación, que son las UDIs, las unidades de Exacto. inversión, van corriendo a la misma velocidad. ¿Son también una buena opción, Luis? Exacto, sí, a ver, creo que eso es bien importante, qué bueno que lo menciona. Sí. El mexicano cuando nace, por alguna razón venimos programados para pensar en dólares y ladrillos, ¿no? Cuando buscamos certeza financiera, ¿no? Dolarízate o compra bienes raíces. La verdad es que hay muchas otras opciones, entre ellos instrumentos sudizados, ¿no? Si vemos, por ejemplo, de 1994, que ya teníamos un tipo de cambio de libre flotación y que ya existían las UDIs, Ujú. vamos a ver que haber invertido solamente hablando de la moneda, ¿no? UDIs o dólares, el UDI te rindió pues prácticamente el doble que el dólar y con un riesgo mucho menor, ¿no? Si a eso además le Ujú. metes tasa, es decir, un UDI que te pague una tasa de 3, 4% real, pues se vuelve muchísimo más atractivo, ¿no? Entonces, hay otras formas de buscar seguridad en el mercado, hay otras formas de cubrirnos con la inflación y los UDIbonos o los instrumentos ligados a inflación son un instrumento bastante interesante y bastante bueno, ¿no? Sí, Luis. Ahora, subiendo un poquito ahí del escalón de aprendizaje, aquellos inversores que te están escuchando que dicen, bueno, yo ya aprendí de renta fija, CETES, UDIs, ¿cuál sería mi siguiente escalón para enfrentar y sacarle provecho a que tenga unos ahorritos y no quedarme atrás de la inflación? Uh -huh.
A ver, siempre se puede, obviamente, siempre se puede ir subiendo el nivel de riesgo, ¿no? Ujú. Podemos hablar de, por ejemplo, las fibras. Las fibras podríamos decir que son un mecanismo un poquito más riesgoso que la renta fija, pero al ser fideicomisos de bienes Ujú. inmuebles que generalmente se alimentan de las rentas que estos bienes inmuebles pagan, pues generalmente estas rentas también están indexadas a la inflación y van creciendo con la inflación. Entonces, al invertir en fibras, pues tienes una apreciación de capital que podría ser interesante, más dividendos o Claro. rendimientos ligados a las rentas de estos inmuebles que además están ligadas a inflación, ¿no? Entonces, y de ahí nos podemos seguir subiendo a niveles de riesgo y niveles de sofisticación, ¿no? Y ahí sí ya va a depender de qué tanto conoce el cliente, de qué tanto conoce el inversionista, de cuál es su actitud ante el riesgo, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Finalmente, Luis, ¿qué le recomiendas entonces a nuestra audiencia que revise, pues, en esta cercanía que ya tiene con algunos portales electrónicos de finanzas, como mencionaste tú, CETES directos, tal vez la del Banco de México, donde nos informamos globalmente de la tasa, pero ¿a qué otra información cercana a su cotidianidad pudiera acercarse nuestra audiencia para evaluar justamente estas posibilidades? Ujú. Hay muchas opciones. A ver, el inversionista, sobre todo si no se dedica a eso, si es su dinero, tiende a caer en algunos sesgos cognitivos, como por ejemplo el status Sí. quo, es decir, meto mi dinero al banco, fui alguna vez a la sucursal del banco y me ofrecieron este producto y ahí lo dejo años, ¿no? O sea, creo que para el inversionista, para el ahorrador, es bien importante estar pendiente de su dinero, estar Claro. cerca de su asesor, ya sea en la sucursal o alguna banca patrimonial, etcétera, etcétera, y estar preguntando constantemente, oye, a ver, mis condiciones cambiaron o las condiciones del mercado cambiaron y entonces tengo que rebalancear mi portafolio, ¿cuáles son Claro. mis opciones? Creo que ese brinco que muchas personas no dan, que simplemente se quedan con lo que inicialmente les ofrecieron, es bien importante y muchos no lo hacen, ¿no? Entonces, creo que acercarte a tu asesor, tener una comunicación constante con tu asesor, sobre todo si tus condiciones cambiaron, ya sea Sí. que ganas más, ganas menos, Claro. necesitas dinero para un proyecto o vas a recibir un dinero y por lo tanto lo Exacto. tienes que invertir. O sea, todo el tiempo están cambiando nuestras condiciones y eso es bien importante que nuestro asesor de inversión sepa para saber cómo modelar el portafolio y no quedarnos con Claro. lo que inicialmente nos ofrecieron cuando entramos a alguna sucursal de banco, ¿no? Sí, ya lo creo. Pues no sabes cuán agradecido estamos contigo, Luis, porque pues esto nos ayuda obviamente a escalar desde lo básico, a ir aprendiendo y obviamente con los buenos consejos de un asesor, caminar hacia adelante. Muchísimas gracias, mi querido Luis. No, hombre, gracias a ustedes por la invitación y ya saben que encantado de estar participando en su programa. Gracias, Luis. Muy buenas noches. Muchísimas gracias.